recibieron la información, los comités lo pusieron en tabla para mañana, pero... Es como la filosofía de Pepe García. ¿Ah? Sí, pero es que realmente es imposible, porque en otros casos, cuando es Hacienda respecto de sus normas de competencia, existe alguna posibilidad, pero aquí no, porque es un proyecto que la Comisión ve entero. Entonces yo les anticipé ya que es absolutamente imposible que lo tengan mañana para la tabla. Habrá que citarlo en su oportunidad y dedicarle el tiempo que tenga que dedicarse. ¿Y quién fue el creativo que lo trató de...? Bueno, continuemos. No hay más documentos. Ya, para... muy bien, le doy la bienvenida. Es que no es Sí. menor, porque yo trataría de transmitirle. Yo he estado muchas veces al otro lado del mesón ahí, pero, o sea, nos están pidiendo que mañana eventualmente veamos el tratado, el tratado de la Unión Europea, Que ya en sí debe ser mismo de los es- tratados más importantes, más el fortalecimiento del Ministerio Público, ¿no? Para votar mañana mismo, entonces Está bien. es completamente... Ya. Muy bien, le doy la bienvenida, subsecretaria, subsecretario. Voy a leer también quiénes más nos acompañan. Me dice que venía, Marcelo no viene, el ministro, parece, ¿no? De este presupuesto. Entonces nos acompaña también del Ministerio de Hacienda, Catherine González, entiendo. Nos acompaña Consuelo también, que es habitual, Consuelo Fernández. Nos acompaña de la UAF el señor Carlos Pávez, que ya nos ha presentado varias veces en esta instancia. El fiscal, entiendo, el señor Marcelo Contreras. Le damos la bienvenida. Me dice que la CMF nos está acompañando Bernardita Piedrabuena, así que la saludamos también. El director jurídico, el señor José Antonio Gaspar, está por allá también, parece. Y, bueno, nos acompaña el subsecretario de Interior, que también lo conocemos bastante, de la Superintendencia de Casinos, señora Vivian Villagrán, y el fiscal Manuel Zárate y asesor Rodrigo Romo. Así que le damos la bienvenida a todos. Entiendo que hay una presentación del Ejecutivo, ¿correcto? La escuchamos, subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio, quisimos hacer una breve presentación de las indicaciones como para mostrar lo que se estuvo trabajando con los asesores de cada uno de ustedes, senadores. Por su intermedio, entonces, primero... Sí, evidentemente las indicaciones también están, pero nos pareció importante ver cómo se agrupan en los distintos temas. El primero es que se acoge la propuesta del Ministerio Público para ampliar el catálogo de delitos de competencias del subsistema y precisar la forma de relacionamiento de sus integrantes, y eso se refiere a las indicaciones 1H, 2H, 11H, 21 de los artículos 1, 7 y 21. Lo que conversamos, yo diría largamente en las sesiones donde hemos estado viendo y revisando este proyecto de ley, hicimos modificaciones a las reglas de acceso por parte de la UAF a información protegida por secreto bancario. Eso corresponde a las indicaciones 4H y 5H del artículo 5. Se mantiene la autorización judicial por regla general y excepcionalmente procede el levantamiento vía administrativa para complementar análisis de 3 tipos de reporte de operaciones sospechosas. Recordar que todo nace desde un reporte de operación sospechosa. Lo primero es las ROS que vienen desde un banco, considerando que en estos casos la UAF ya accedió a la información protegida por el secreto bancario. De hecho, hoy la UAF puede pedir más información a la entidad reportante sin necesidad de autorización judicial, pero no puede hacer lo mismo a otra entidad involucrada en la misma operación, que se levanta, ¿no es cierto?, cuando se empieza y continúa la investigación a propósito de una operación sospechosa. Es una consulta, porque antes que, perdón que interrumpa, pero eso me tenía la duda yo cuando hablé con mis asesores preparando esta reunión. Hoy día cuando aparece un arroz de un banco, ¿no es cierto?, lo que está diciendo la subsecretaria es que la UAF puede levantar el secreto bancario de esa persona automáticamente sin autorización judicial en ese banco. Esa es mi pregunta en concreta, porque eso creo que es relevante para la discusión que vamos a tener. Por su intermedio, presidente, sí, así es, dado que está la facultad expresamente establecida en la ley para que la UAF pueda pedir información complementaria relacionada con el reporte de operación sospechosa.
atendido que en el caso de reporte de un banco se entiende además que ya se levantó ese secreto bancario al momento de enviar el reporte a la unidad de análisis financiero. Ok, perfecto. O sea, en el fondo no es solamente que tenga que reportar que hay una operación sospechosa, sino que además puede pedir acceso a toda la información de ese usuario. Así es, Ok. para ese banco en particular. Ok, continúe. Bueno, lo segundo que también conversamos en la sesión previa fue el ROS referido a un funcionario público o funcionaria pública, y se trata de un estándar más exigente por existir riesgo de uso de recursos fiscales en operaciones ilícitas. Y el tercer caso es un ROS referido a una persona jurídica, considerando que las personas jurídicas no tienen derecho a la vida privada ni a la legislación se les reconocen datos personales. Por lo mismo, nos parece que es relevante y que en el tipo de discusión que hemos tenido previamente, el caso de las personas jurídicas merecen un tratamiento distinto. El segundo ámbito que estamos refiriendo es modificar las reglas de acceso por parte de la UAF a información protegida de secreto bancario. También hicimos como segundo tema de indicaciones que en el caso general de la autorización, porque dijimos que el caso general es que se va a autorización judicial y que las excepciones son las que acabo de mencionar previamente, pero que en el caso general se pueda autorizar expresamente a la UAF a formular solicitudes respecto de más de una persona siempre que se vincule con el análisis de operaciones vinculadas al crimen organizado. Esto es lo que hablamos en la sesión previa de líneas de investigación, y cuando la línea de investigación abarca a más de una persona. Finalmente, se incorpora una norma de publicidad respecto al ejercicio de esta atribución para acoger también la propuesta de una indicación que plantea la senadora Bodanovich, que es la indicación 31H, con algunos ajustes. Se formula como un deber de publicar en general y no para ciertas comisiones del Congreso, para no retroceder respecto a lo que hoy se propone el proyecto de ley. ¿A qué se refiere con publicar en general? Que sea en la página web y no solo sea información que se reporte al Congreso. Se establece que esta estadística detallarán el tipo de procedimiento que se aplicó, es decir, si se trata de una autorización judicial general, masiva o el levantamiento administrativo, y en este último caso se indicará la causal. Por masiva nos referimos más bien a las líneas de investigación que mencioné previamente. Y se precisa la referencia sobre información hacia el Ministerio Público en atención a la forma en que se opera. Se entregarán detalles sobre el número de personas cuya información bancaria fue remitida, el número y no las personas. Por eso hablamos de estadísticas más bien agregadas que se está proponiendo incorporar. Después está la homologación del plazo para mantener información recibida en virtud del artículo 85 bis del Código Tributario, que son saldos y abonos, aquel que establecido en el artículo 84 ter, que se aprobó en cumplimiento tributario de transferencias pasando de 1 a 3 años. Esto a propósito de homologar, ¿no es cierto?, lo que recientemente se aprobó en cumplimiento tributario. Y así también hay otros ajustes de forma, considerando la aprobación del cumplimiento tributario, que en general son las indicaciones de 10H, 12H, 18H, 19, 20, que corresponden a los artículos 7º, 8º y 21. También se hacen precisiones a la ley de la CMF respecto de la posibilidad del Consejo de sesionar en días y horas inhábiles en situaciones de urgencia. Esto hoy día ocurre que si llega a haber, no voy a decir nada mejor para no tentar al destino, pero la necesidad de tomar una decisión que le recae al Consejo de la CMF, un día inhábil, un sábado, un domingo, un festivo, y sesiona el Consejo, que en ocasiones podría haber se convocado a sesionar, el acto administrativo de esa sesión requiere que se autorice a que sea en un día inhábil. Y por lo mismo es que se está pidiendo esa autorización. Y la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones que se rechacen un reclamo de legalidad. Estas son las indicaciones 15H y 16H del artículo 9. Adicionalmente, se ajustan normas relativas a los delitos asociados a los juegos de azar y apuestas.
acogiendo la recomendación del Ministerio Público para evitar duplicidades con lo que se está trabajando o duplicaciones con lo que se está trabajando en el proyecto Apuesta en Línea, que también está para su revisión en general de parte de esta comisión. Ello bajo el principio de que es este proyecto el que actualiza todos los tipos penales aplicables al juego, que no son específicos para ninguna modalidad de apuesta, sino aplicable a toda ella, y así como otras que se puedan desarrollar en el futuro. Por eso nos parece importante que este tema sea tratado en este proyecto, más allá de la regulación propiamente tal que se está dando en el mercado de apuesta en línea, que son las indicaciones 24H, 25H y 27H de los artículos 23 y 24. Y para terminar, en el grupo como 7 está lo que se explicita el deber de la Tesorería General de la República de efectuar los pagos una vez transcurrido el plazo para la suspensión regulada en este proyecto de ley por indicios de actividad ilícita, esto siempre en el ámbito de resguardar debidamente el patrimonio fiscal. Se elimina la regla de individualización de las boletas por bienes o servicios sobre una UTA, no estamos refiriendo al pago en efectivo. Habías cuenta lo que se tramitó en la ley de cumplimientos tributarios, nos parece que lo que estaba acá aprobado previamente en el trámite de la Comisión de Seguridad, lo estamos eliminando porque va a quedar solo lo que se aprobó en cumplimiento tributario respecto de los montos de transacciones en efectivo. Okay. Que bueno, que lo discutimos harto aquí, así que... Y se establece el deber de publicidad para la CMF respecto al ejercicio de atribución para su fiscal del levantamiento secreto bancario. Por lo mismo, en el caso de existir duda, le pedimos que se conectara para estos efectos la CMF, pero también en lo relacionado a los juegos de azar a la superintendenta banco. Y como no sabíamos si íbamos a ver todo hoy día, es que ellos se conectan de manera online para acoger los comentarios que existan al respecto. Eso es, presidente, un resumen de las indicaciones. Entendemos que todas las mismas han sido trabajadas, ¿no es cierto?, y socializadas con cada uno de los asesores, más allá de, por supuesto, el debate que se va a dar en particular en esta comisión. Muy bien, yo antes de damos la bienvenida también a la senadora que se nos acaba de sumar, senadora Carvajal, antes de proceder a la votación, que es lo que por cumplir la urgencia tenemos que comenzar el día de hoy, yo quisiera abrir el debate sobre el tema tal vez más sensible, que es el tema del secreto bancario. Creo que sería bueno que pudiéramos tener una profundización de algunos minutos. Esto especialmente se lo ha planteado en reiteradas ocasiones el senador Coloma, entonces creo que es importante que ojalá logremos un acuerdo donde todas las partes y todas las inquietudes queden eventualmente despejadas, en caso de que se logre el acuerdo. Entonces, senador Coloma, no sé si es que quisiera usted comenzar sobre este punto, le dediquemos este tema y después podemos avanzar en el resto. Gracias, presidente. Digamos, efectivamente, yo creo que dentro del conjunto de temas que son distintos, digamos, este es un tema bien... yo no lo encuentro que sea central dentro del proyecto. Lo encuentro perjudicial en la perspectiva de los derechos de las personas. Pero el proyecto perfectamente podría subsistir sin esto. Y la verdad es que me cuesta entender, no sé si la pertinacia, digamos, del Ejecutivo de cambiar temas que han sido ampliamente discutidos en un sentido diferente. Voy a ir primero un concepto general, digamos. O sea, el tema del secreto bancario no es un tema arbitrario. O sea, es una forma de defender el derecho a la privacidad que está planteado a nivel constitucional. Y es muy relevante entenderlo de esa manera. El día de mañana yo creo que va a haber además, no sé, pues, creo que más bien se va a ampliar el tipo de cosas que están dentro de los ámbitos de la privacidad, porque es muy importante, digamos, tener ese resguardo debido. Yo lo he dicho varias veces, presidente. ¿Significa eso que nunca se va a poder acceder a la información que está contenida en una cuenta? No. La regla general es la privacidad, que es esencial en un Estado, a mi juicio, de derecho. Lo que ocurre es que para que se alce el secreto bancario se requiere autorización judicial, que es simple, no es una cosa compleja, enredosa, como se ha tratado de plantear por algunos aquí, y que respecto a cual discutimos ampliamente en la discusión del cumplimiento tributario a partir con impuestos internos, digamos. Y aquí es mucho más, a mí me parece más extraño que se persista en ese, digamos, idea de
de que haya organismos que vayan más allá de lo que plantea la Constitución y tengan un derecho especial para poder involucrarse en lo que es propio de la intimidad de la persona. Vamos por partes. El tema de la UAF. El tema de la UAF, yo estuve leyendo el informe de la GAFI, que es muy importante para esto, que es el Grupo de Acción Financiera que funciona internacionalmente, ha precisado el año 2021 que hoy día en Chile el secreto bancario no constituye una barrera para acceso a la información, porque tiene un volumen elevado respecto a determinada información y no se advierte que ahí va a ser necesario un cambio respecto de que con lo que todo supone. Una cosa es tener acceso a la información financiera, otro es levantar el secreto bancario para distintos otros efectos. Sobre todo, presidente, considerando que, y eso en eso lo reconoció quien dirige la UAF, que el tiempo que media entre la petición de la UAF del lanzamiento del secreto bancario hoy día en Chile a que se lo otorgue un tribunal, corríjame si estoy equivocado, es de 24 horas. O sea, uno dice, oye, pero chuta, porque Impuestos Internos tenía un punto distinto. Decía que habiendo solicitudes a los tribunales siempre se había accedido, pero que en dos casos específicos había habido un gran espacio de tiempo entre la petición y el otorgamiento, y eso podía dificultar. En el caso de la UAF son 24 horas, o sea, ¿cuál es la dificultad de hacer un caso? Porque, claro, yo entiendo que, porque tampoco uno puede decir que hacer cualquier cosa, que una mínima sospecha, bueno, pero es que están los derechos de las personas, y está el derecho, y no por ser una autoridad, una persona no va a tener derecho, no lo visualizo por qué. Entonces a mí me sorprende, digamos, que algo que no es esencial dentro del proyecto se persista, a diferencia de lo que se hizo en el convenio tributario, que se llegó a una fórmula que a veces razonable, en el cual se le puso plazos a los jueces para poder autorizar el alzamiento del secreto bancario. Aquí se quiere hacer sin, o sea, se quiere bypassar la autorización judicial, y yo creo que eso es una garantía para todos. Sobre todo, además, que tenemos un sistema que no lo rechaza. Lo que pasa es que obliga a buscar antecedentes. Quiero sumarme, además, presidente, y esto es distinto a lo que ha planteado, presidente, los intermedios, es que estoy tratando de hacer referencia, que este tema, eso respecto a la CMF, yo ahí sí que reclamo porque cuando se creó la CMF, y la comisionada Piedrabuena puede dar fe de eso, digamos, este es el tema que fue más discutido en el Congreso. Y ahí hubo un compromiso del Ejecutivo y establecimos una fórmula mediante la cual se alzaba el secreto bajo la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones. Entonces, que a esta altura persistan en lo mismo que fue base para un acuerdo, porque en ese momento no había acuerdo en la materia, y respecto de tratar de volver a lo que fue antes de ese entendimiento. Entonces uno dice, los entendimientos duran poco, porque eso fue parte explícita del acuerdo, y tampoco ha generado ningún drama, que nadie puede decir que por no tengan un secreto bancario se ha dejado de cautelar el interés público. Es distinto que si uno quiere la pesca milagrosa, que es lo que yo siempre he tratado de evitar, de decir, ¿sabe qué más? Voy a de 300 casos, de 500, voy a ver si de repente resulta algo, pero es que para eso no está. Para eso las sociedades no funcionan así, y los derechos no se garantizan así. Entonces, yo no veo, presidente, ningún inconveniente por el cual, por la UAF, que son 24 horas, quiero rectificarlo y subrayarlo, y ya no sé cómo decirlo, que se demore. Claro, puede ser más cómodo no tener que hacer la presentación al tribunal, sí, pero yo prefiero como ciudadano que sea un poquito menos cómodo, pero por lo menos que haya fundamento, que no me levanten, o uno levanten a una sociedad, se dice que son personas jurídicas, oye, personas jurídicas detrás hay personas, hay seres humanos. Entonces no visualizo esta pertinacia, presidente, digamos, de tratar de un proyecto que tiene una lógica muy diferente, digamos, que tiene que ver con inteligencia económica y que tiene otra visión, se persista en cambiar las reglas del juego en la defensa de los derechos constitucionales, no existiendo ninguna dificultad práctica, real, dramática,
que impida que aquellos organismos puedan cumplir con los objetivos para los cuales eventualmente necesitan la información bancaria. Entonces, esto va a ser una discusión un poquito agobiante, reconozco, digamos, pero que ya se dio, y yo valoro que lo que dijo la subsecretaria que respecto del tema del efectivo, que otra discusión larga, digamos, ya se entendió que lo hecho el documento tributario estaba suficiente. Entonces yo no sé por qué eso mismo no es suficiente para estos efectos. O sea, vamos a tener alzamiento bancario para efectos tributarios, para efectos de la UAF, para efectos de la CMF, para efectos no sé quién más. ¿Por qué no dejamos una regla general que a mí me parece que lo lógico es lo que se aprobó en materia tributaria o eventualmente por los plazos se puede hacer en la UAF? Yo quisiera también, no sé si alguien más, pero yo quisiera hacer una ronda de consultas generales porque así la respondemos si algún otro senador quisiera. Yo voy a insistir en la pregunta que hice al principio, porque en el fondo estoy leyendo acá la ley vigente, el artículo 2 dice, la unidad de análisis financiero tendrá las siguientes atribuciones, dice A, solicitar, verificar, examinar y archivar. Después dice B, que es la relevante, solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contemplar artículo 3, los antecedentes que, con ocasión de la revisión de una operación sospechosa, previamente reportada, a la unidad detectada resulte necesario o conducente para desarrollar o completar el análisis de dicha operación y los que deba recabar. Las personas requeridas están obligadas a proporcionar la obligación solicitada en términos que se les fije. Hasta ahí vamos bien. El problema es que el numeral siguiente dice, si los antecedentes que se refiere a este literal estuviesen amparados por el secreto o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada el artículo 3 de esta ley, la solicitud deberá ser autorizada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones. Entonces, ustedes nos acaban de decir que cuando hay una operación sospechosa, se puede levantar el secreto bancario sin autorización judicial. Pero eso no es lo que yo leo de la ley vigente. Entonces, si me pueden ratificar lo que me dijeron previamente, o es así, no es así. Porque si es así, que no se requiere autorización judicial, en la práctica no entiendo para qué tenemos que expandir la posibilidad del secreto bancario, de levantarlo administrativamente. Porque si no, sí que se sería más parecido a la pesca milagrosa que dice el señor Coloma. Porque si las entidades bancarias hoy día están obligadas a reportar cualquier actividad sospechosa, que no son pocas por lo que he visto, estuvimos revisando los datos acá, y además me dicen que pueden acceder al secreto bancario, o sea, levantar el secreto bancario sin necesidad de autorización judicial para todas ellas, siento que tal vez estamos generando un conflicto donde no lo hay. Entonces, en fin, lo escucho porque estoy confundido. La primera pregunta mía que es si que efectivamente con la ley vigente les permite acceder al levantamiento del secreto bancario o requieren la autorización judicial, y si es que así o no, seguimos la discusión hacia adelante. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio, voy a solo primeramente intervenir, pero por supuesto que hay más detalles de la respuesta que nos puede dar tanto el subsecretario de Interior que nos acompaña como el director de la UAF. Pero sí quiero señalar un poco las diferencias que ocurren a propósito de la intervención del senador Coloma con cumplimiento tributario. Cumplimiento tributario, siempre la solicitud de levantamiento estaba en sede judicial y efectivamente lo que hicimos fue optimizar el proceso a propósito de los plazos. Pero siempre estamos hablando de un contribuyente en particular, ¿no? Y sobre procesos de evasión, elusión, y lo sujetamos incluso a delitos tributarios y fue parte de la discusión del proceso abreviado y del más general, más largo, pero ambos dos con sede judicial, en este caso los tribunales tributarios y aduaneros. En el caso particular de la UAF es distinto, porque primero ampliamos el ámbito de acción respecto del objetivo de la UAF. Hoy día la UAF, para efectos de lo que pide la autorización judicial, es para el lavado de activos y sobre, en particular, una persona en específico. Lo que hemos discutido en las sesiones previas es cómo este ámbito de acción, cuando hablamos de crimen organizado, ya estamos ampliando el espectro mucho más. Y por lo mismo, la propia Corte Suprema, que previamente en los casos de los proyectos anteriores que aquí se han mencionado, no tenía un informe tan favorable respecto del proyecto de ley en relación a esta materia, por lo que significa ir detrás del crimen organizado en términos de
el alcance y magnitud y cobertura que eventualmente puede significar respecto de las distintas líneas de investigación. Y creo que eso hace la diferencia, y en ningún caso se trata de una pesca milagrosa, porque todo esto nace de una operación sospechosa, nace de un ROS. Nunca van a ser de otra cosa distinta que no sea lo que reporta un ROS. Y en ese sentido, lo que hoy día ocurre respecto de un ROS que viene de un banco, viene respecto de un banco y de una persona, que puede ser natural o jurídica, etcétera, pero es ese banco. No sabemos qué otras conexiones tiene esa misma persona que se levanta la operación sospechosa en otros bancos, por ejemplo. Y por lo mismo le pediría si pueden en ese ámbito, pero quise hacer un poco la diferencia con lo que se tramitó en cumplimiento tributario. Ok, y después le damos la palabra probablemente al UAF. Sí, pero según mis datos ROS, hay 1.048 al año, este año pasado. O sea, cualquier cosa, eso es lo que dicen los datos. Pero en general, en general, eso no puede ser fundamento. Yo persisto la pregunta a su presidente medio, ¿cuál es la dificultad de esperar 24 horas para hacer una presentación judicial? Eso es lo que yo no puedo entender, no puedo de verdad, porque si hay una cosa sospechosa, habrá una investigación, no es que y sobre todo de crimen organizado, no es cosa que alguien entonces dijo, ya, tiene que haber un desarrollo investigativo. Y además, quiero decir, si alguna vez le han rechazado a la UAF el alzamiento del secreto bancario, ¿y por qué podría ser? Director de la UAF. Bienvenido, ministro de Hacienda, Mario Marcel. Don Carlos tiene la palabra, entiendo. Para la pregunta que le hice. Gracias, presidente. Sí. Yo creo que podemos abordar ambas preguntas, digamos, con el mismo argumento. Ratificar lo que acaba de decir por su intermedio la subsecretaria, señor presidente, en términos de que efectivamente lo que establece la ley 19.913, al amparo de la obligación que tienen los sujetos obligados, entre ellos las instituciones financieras, los bancos, de reportar operaciones inusuales o sospechosas, es que tienen que entregar antecedentes complementarios cuando la unidad se los exige, se los requiere. Dado que en el hecho o en el momento en que se gatilla el reporte de operación sospechosa, que es una definición y una decisión del sujeto obligado, ya se levanta el secreto bancario sobre la operación o el conjunto de operaciones que se están reportando, es que los bancos entregan esa información complementaria al momento en que la UAF lo requiere. Pero como también se ha mencionado acá, señor presidente, desde el punto de vista de la función que lleva adelante la unidad de análisis financiero, lo que hacemos es inteligencia, por lo tanto lo que tenemos que determinar es un análisis de inteligencia o de análisis financiero sobre el conjunto de operaciones relacionadas. Y la mayoría de las veces se requiere, por lo tanto, pedir información complementaria a otros sujetos obligados que pueden haber participado de ese proceso completo o de ese conjunto de operaciones. Es ahí, aun cuando haya sido un banco el que envíe el reporte de operaciones sospechosas, si se requiere información complementaria de otra institución, se requiere autorización judicial. Esa es la diferencia. Ahora, en relación a lo que plantea por su intermedio el senador Coloma, claramente esto tiene que ver con un sistema distinto y un mandato distinto. Esto es algo que tiene que ver con una función que realiza la unidad de análisis financiero, que es de inteligencia, no es de fiscalización y no es de investigación de eventuales infracciones o delitos, es de inteligencia. Por eso es que no tiene que ver con las otras atribuciones, las otras instituciones que contemplan en su ordenamiento jurídico la posibilidad de pedir alzamiento de secreto bancario, porque lo que se está haciendo por parte de la unidad de análisis financiero es poder establecer si hay elementos suficientes que puedan dar origen a operaciones que puedan estar o formar parte de un delito base de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Y recién ahí se gatilla un informe de inteligencia al Ministerio Público, el que es el responsable de llevar adelante ese proceso. Esa es la gran diferencia. Lo que contempla este proyecto de ley que crea este subsistema de inteligencia económica, por lo tanto, cambia radicalmente lo que son las atribuciones o las funciones que han sido reguladas anteriormente con los mecanismos de alzamiento de secreto bancario. Estamos hablando de un mandato ampliado hacia la detección de operaciones que pueden dar lugar a crimen organizado, alguna de las figuras de crimen organizado, por lo tanto, para eso se requiere mucha información. Y con esto termino, señor presidente,
y por su intermedio, por lo mismo que en el momento que se me ha consultado, yo no he tenido ninguna duda en aclarar de que con el marco legislativo actual, con el mandato que tenemos hoy día como Unidad de Análisis Financiero, efectivamente no se requiere pedir ese alzamiento con la misma frecuencia, con la misma profundidad que se va a requerir con la aprobación de una ley en que le encarga este mandato nuevo. Y en ese sentido y en esa realidad es que cada vez que se ha pedido se ha podido obtener ese acceso. Pero no cabe ninguna duda, y esto en base a experiencia internacional, y la subsecretaria por su intermedio así lo ha establecido, es que es una de las razones que, entre otros, la Corte Suprema lo ha dejado muy claro, por cuanto cuando se tiene este mandato de involucrarse en la detección de operaciones de figuras y la existencia de organizaciones de crimen organizado, evidentemente se va a tener que estar analizando un gran número de operaciones. Y ahí la oportunidad para poder analizar esas operaciones, la completitud y la trazabilidad de esas operaciones tiene mucho valor. Desde ese punto de vista, claramente es un aspecto central del proyecto de ley poder contar con esta facultad, porque es la única manera de poder completar y descartar, porque lo que nosotros no hacemos, insisto, fiscalización, señor presidente, ni estamos detrás de la imposición de sanciones. Lo que nosotros hacemos como unidad de inteligencia es detectar indicios de lavado o financiamiento del terrorismo. Y por lo tanto hacemos las dos cosas, si uno lo quiere ver desde el punto de vista objetivo. Ratificar que existen indicios de lavado para poder informar al Ministerio Público, pero también descartar que reportes de operaciones sospechosas sobre cualquier ciudadano o cliente de los sujetos obligados tengan alguna relación eventualmente con alguna actividad criminal, si eso pasa mayoritariamente. Y por último, señor presidente, recordar que lo que recibimos actualmente en los últimos años ha sido así, va en crecimiento, son alrededor de 13.000 reportes de operaciones sospechosas por año. Son un poco más de 1.000 reportes de operaciones al mes. Y cada reporte de operación sospechosa involucra muchas veces muchas personas y muchas operaciones, como lo acabo de escribir. Subsecretario, después la... Pero ¿es verdad o no que son 24 horas? Para mí es muy importante, porque si usted me dice, si el director de la UAM me dice que pasa meses esperando un alzamiento, yo me entendería. Pero lo que entendí la otra vez es que los jueces hacen dos cosas, lo hacen al tiro y requiere un mínimo fundamento. Entonces, si usted me dice son 12.000 y 12.000 voy a ver cualquiera que salga. Entonces, a menos que la información que yo entendí que usted dio, puedo estar equivocado, pero si son 24 horas y si hasta ahora no han rechazado, no entiendo por qué hoy día más allá de estas funciones se va a cambiar, de verdad. ¿No? Se va a debilitar el sistema. Y antes de hablar del subsecretario, yo les vuelvo a reiterar mi pregunta de a qué se refiere el numeral siguiente, porque usted nos acaba de confirmar de que usted puede acceder al alzamiento del secreto bancario en caso que haya una actividad sospechosa, que es lo que dice el párrafo anterior. Pero el párrafo siguiente dice, si los antecedentes que se refiere a este literal estuviesen amparados por el secreto reserva o deban requerirse una persona no contemplada en el artículo 3. El artículo 3 son las entidades obligadas, por lo tanto, alguien fuera de la entidad obligada, la solicitud deberá ser autorizada por un ministro de la Corte de Apelaciones. Entonces, la primera parte, que es si estuviesen amparados por el secreto reserva, en la práctica hoy día entonces no está operando esa parte, o la cuenta bancaria cuando hay un ROS ya no es un objeto de reserva. Esa es la pregunta que le hago y me suma la pregunta, se suma la pregunta del senador Coloma para que terminemos con usted respondiendo ambas. Muchas gracias, presidente. Sí, como lo mencionaba anteriormente, pero voy a tratar de ser más categórico, si el reporte de operaciones sospechosas enviada por el Banco A gatilla una solicitud de información complementaria del mismo Banco A, no se requiere autorización judicial. Pero como en la mayoría, la gran mayoría de las operaciones, por no decir todas, hay terceras instituciones que participan de esas operaciones, si ante un reporte del Banco A requerimos operaciones más información del Banco B, C y D que tienen relación con esas operaciones, efectivamente ahí, incluso a pesar de ser un banco, tenemos que pedir autorización judicial. Esa es la diferencia. Y en relación a la consulta del senador Coloma por su intermedio, señor presidente, yo lo acabo, creo, de ratificar. Efectivamente, no hemos desconocido en ningún minuto lo que se demoran las respuestas del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Pero eso no es toda la respuesta. La respuesta desde el primer minuto, desde que se nos consultó en la Comisión de Seguridad de esta Cámara, fue que eso responde a una realidad distinta, a la realidad que tenemos hoy día bajo el mandato que está en la Ley 19.913, en la que no está el crimen organizado.
y por lo tanto la naturaleza y el monto de las operaciones involucradas es lo que hace la gran diferencia, porque cambia el mandato en relación a una función que es de inteligencia, que no es de fiscalización, que no es de supervisión. Esa es la gran diferencia que estamos, y eso es lo que por lo demás hemos sostenido, que está muy bien recogido, entre otros, en el informe de la Corte Suprema. Eso es lo que dice el Poder Judicial. La Corte Suprema también lo menciona con mucha claridad, dice, nosotros participamos de estos procesos, conocemos, y dado que lo conocemos y entendemos lo que va a significar la entrada en vigencia de este nuevo mandato para la Unidad de Análisis Financiero, que sabemos que no es posible, no es viable, no es efectivo que participemos nosotros como Poder Judicial en este proceso. Eso es lo que dice con toda claridad la Corte Suprema por su intermedio, señor presidente. Tenemos funciones distintas. Senadora Carvajal. Y después el subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, presentar mi excusa, la tardanza. Vengo a sustituir al senador Ricardo Lagos. Y básicamente puedo conocer de este proyecto un poco en términos bien generales, pero creo que es importante, a mi juicio, entender dos cuestiones que lo aprovecho de comentar. Lo primero, uno podría entender en términos muy criteriosos que cuando hay operaciones sospechosas de mediana o baja monta, obviamente no van a estar bancarizadas. Efectivamente, cuando hay una alarma de que algo de esta magnitud podría ocurrir, es porque detrás hay operaciones que implican efectivamente una condición y un trato distinto, que obviamente, dicho sea de paso, es muy diferente a lo que significa o ha significado históricamente la injerencia del crimen organizado, no solo en Chile, en el mundo y particularmente en Latinoamérica, sumado a aquello, y abro un link ahí que puede ir detrás de acciones terroristas. O sea, estamos hablando de una dimensión del problema que requiere ser enfocado con una dimensión distinta. Y ahí voy al punto. Mi primera pregunta, obviamente, cuestionándome tal vez, como lo ha señalado el senador Coloma, si hoy día es suficiente y necesario solo, ¿cierto?, la posibilidad de que esto ocurra en términos de 24 horas respecto a una acción declarada sospechosa o reporte de operación sospechosa respecto a una entidad bancaria únicamente. Es decir, si esta solicitud, ¿cierto?, de apertura del secreto bancario podría implicar en una misma solicitud que se pudiera generar también respecto a otras instituciones. Lo descarto de plano, es decir, hay un principio de especialidad que decir respecto a esta operación y respecto a esta entidad yo solicito la autorización. Creo que ahí hay un punto que a lo mejor habría que definir, si esto podría abarcar el ámbito de otras instituciones. Tiendo a pensar que eso no es así, que es acotado y que lo que hoy día se busca es justamente ampliarla en razón de la contundencia que tiene que ver cuando hay una operación que puede traer aparejado un crimen organizado de alto monto, o cualquiera que este sea, pero es crimen organizado a lo mejor de otra dimensión. Y lo segundo, presidente, es efectivamente si nosotros tenemos conciencia de que el actuar rápido significa obviamente un poder atender de manera inmediata una situación que puede ser muy compleja, no solo en términos económicos sin duda, que en términos nacionales y urgentes. ¿Cómo podemos, si no, entender que esto hay que modificarlo, pero también dentro del contexto que hoy significa a nivel de región? Entonces, mi segunda pregunta tiene que ver justamente con la precisión de cómo opera, obviamente, el sistema de observancia, fiscalización, acción, nuestro, aprovechando que está el subsecretario del Interior, ex ministro de Justicia, en relación a la región. Porque obviamente que el no atender de manera clara, contundente respecto a esta temática podría significar una gran oportunidad en la región, donde vemos que hay hoy día antecedentes, obviamente, que nos llevan a pensar que las acciones terroristas, obviamente, están muy cerca y más cerca de lo que nosotros creemos, y obviamente lo que significa en general el crimen organizado también. Entonces, me interesa saber cómo operan los sistemas en esta materia, Argentina, Perú, Colombia, etcétera. Creo que eso también podría significar para mí, en lo particular, un indicio de qué necesidad y qué urgencia y qué cambio podría ocurrir cuando tenemos una legislación que se hace cargo de este problema. Gracias. Gracias, senadora. Subsecretario.
Señor presidente, por su intermedio, saludo a la senadora y a los senadores presentes. Creo conveniente, para poder responder adecuadamente las observaciones y las objeciones del senador Coloma, hacer un pequeño recuento. La discusión sobre secreto bancario en este Congreso Nacional ha tomado al menos un par de décadas, y no solo un par de décadas, sino que varias discusiones en el Tribunal Constitucional. Dicho esto, esta cuestión es relevante porque el primer aspecto que a mí me gustaría abordar es si cada regulación que se ha tenido hasta ahora significa un acuerdo sobre el secreto bancario, y permítame representar por su intermedio, señor presidente, esa relación. Lo que ha existido en el sistema institucional chileno desde las primeras iniciativas del levantamiento del secreto bancario ha sido una objeción en base a una supuesta idea de derecho a la privacidad sobre las cuentas corrientes, a tener imposibilidad de tener al conocimiento de la misma. Durante el transcurso de ese debate de las 2 últimas décadas en el derecho chileno, se ha ido progresivamente llegando a ciertas conclusiones. Una de ellas respecto a autoridades fiscalizadoras y, en segundo lugar, respecto a autorizaciones judiciales específicas. Eso es lo que ha pasado en el caso del Servicio de Impuestos Internos, en la Comisión de Mercado Financiero, en la Unidad de Análisis Financiero, y quiero recordar también que en el caso de pensiones de alimentos, donde se le entregaron las atribuciones a los tribunales de familia, incluso una atribución administrativa de indagación patrimonial, que incluye, entre otras, el levantamiento del secreto bancario. Sin embargo, el elemento central que ha tenido la discusión en el derecho chileno hasta ahora en materia de secreto bancario es distinta a la que estamos teniendo hoy. Y por eso mi primera respuesta al senador Coloma. Ninguna de las discusiones previas que se ha tenido este Congreso es homologable a esta. En todos los casos previos, la discusión sobre secreto bancario ha tenido que ver con el acceso al contenido de las cuentas correctas respecto de sujetos específicos y respecto de atribuciones de fiscalización. Esta cuestión, en mi opinión, es extremadamente relevante porque en lo que yo estoy sosteniendo desde el punto de vista legal, no es un precedente invocable a esta discusión la forma y modo en que el Congreso previamente ha resuelto este punto. Lo segundo es que quiero recordar que en esos casos, en aquellos casos donde tenemos autorización judicial, están atribuidas competencias en 2 ámbitos específicos, ¿no? Son instituciones administrativas que tienen, estoy hablando siempre de instituciones administrativas, que tienen 2 líneas de actuación, como ha señalado el director, o la de fiscalización o la de sanción, o complementarias. Lo que hace este proyecto de ley, como largamente se ha conocido acá y se ha presentado por parte del Ejecutivo, es encontrar una tercera variable, que es el de inteligencia financiera. Y la razón, o inteligencia económica más bien, que es la precisión técnica, la razón que está detrás de eso, vuestras señorías, tiene que ver con lo que justifica específicamente en este caso en concreto. Y que por lo tanto supone una excepción a la forma y modo en que el Congreso ha tratado hasta ahora el abordar el tratamiento de la información proveniente de operaciones financieras. Uno de los aspectos claves es cómo las organizaciones criminales ocupan el sistema legal formal para amparar operaciones ilícitas. Ese es el dilema que enfrenta este proyecto de ley. En otros términos, el gran problema que tienen las organizaciones criminales, que es en parte los elementos que explican por qué el artículo primero hace un listado de delitos que se encuentran vinculados, es esencialmente cómo, a partir de la comisión de ilícitos, se generan rentas que pueden ser inyectadas en la economía lícita. Y por lo tanto, donde el uso de los instrumentos regulares del sistema institucional lo que hacen es validar esos mecanismos de intervención. El mecanismo en discusión tiene que ver con economía ilícita. Por eso, en mi opinión, señor presidente, el dilema no es secreto bancario o derecho a la privacidad, sino que esencialmente entre secreto bancario y estabilidad del sistema financiero. Y el uso de la economía, de evitar inyección de recursos en la economía ilícita. ¿Por qué esto importa? Porque es la única manera razonable de comprender por qué la Corte Suprema, teniendo presente toda la discusión previa, de hecho la Corte Suprema ha tenido participación de opinión en todos los casos en que se ha producido el levantamiento del secreto bancario. Y si me permite, señor presidente, con su autorización, simplemente la cita directa. Dice la Corte, comillas, parece oportuno informarle indicando que no se avisora dificultad jurídica alguna y que, al contrario, podría tener como efecto aminorar la carga de los tribunales, potenciar la eficacia de las investigaciones financieras. Es decir, en opinión de la propia Corte, el actual sistema
de autorización judicial respecto del volumen estimado y por la naturaleza de una función pública que en la actualidad no existe, que es la inteligencia económica, es razonable y justificable que esta atribución quede entonces establecida sin autorización judicial. La pregunta entonces a continuación es la siguiente, señor presidente, y con esto termino. Debe contemplarse una figura general, que es aquella que, por ejemplo, permitiría tener en entredicho esta figura de la pesca milagrosa. La propuesta que ha planteado el Ejecutivo, que la ha señalado la subsecretaria, señor presidente, hoy día en su exposición, es que no. Y por eso, si uno lee detenidamente la propuesta que se ha presentado el día de hoy, la forma y modo en que se procede el levantamiento de secretos bancarios solo por una vía, la unidad de análisis financiero, respecto de causales muy calificadas que están vinculadas al reporte de operaciones sospechosas previas y respecto de una causa que es legítima, que es complementar información, la única e indispensable para poder determinar si el conjunto de operaciones pueden ser calificadas, ¿no?, como aquellas que provienen de actividades ilícitas que pueden afectar seriamente la economía. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Me ha pedido la palabra el ministro, después la del senador Coloma para que sigamos la ronda. Sí, muchas gracias, presidente. La sesión anterior yo llegué al final, así que no participé en la discusión, pero entendí que al plantear el Ejecutivo alternativas para recoger para implementar las propuestas sobre el secreto bancario, se estaba recogiendo un criterio que nos habían planteado los senadores y senadoras de esta comisión, que era la idea de que hubiera una autorización judicial. Recordemos que el proyecto original, ¿cierto?, había un requerimiento directamente de la UAF a la institución bancaria y esta tenía que proporcionar la información. Se nos señaló que era fundamental en la concordancia con una serie de otras normas y por una serie de principios que hubiera una autorización judicial. Se ha presentado una propuesta que involucra una autorización judicial y sin embargo me parece que estamos de vuelta en la discusión que tuvimos hace 4 sesiones atrás, cuando se planteó el tema de cierto cuánto tiempo se había demorado la UAF, el Poder Judicial, el juez, en autorizar el acceso a una información. O sea, a pesar de el informe de la Corte Suprema, que está aquí desde hace bastante tiempo, a pesar de explicar por qué este proyecto desarrolla este concepto de inteligencia económica que actualmente no existe y no está implementado, al señalar que esto involucra un volumen de información considerablemente mayor y que por lo tanto las facultades de la UAF tienen que adecuarse a eso y habiendo recogido cierto el planteamiento de una autorización judicial, estamos de vuelta discutiendo cuánto tiempo se ha demorado un juez en responder. Así es. Excepciones que son para personas jurídicas, ¿cierto? Que más de una vez hemos discutido que el concepto de intimidad no parecería aplicable a una empresa o a una persona jurídica o a los funcionarios públicos que, ¿cierto?, también han sido objeto de una serie de normas de excepción en otras partes de la legislación. Entonces, a ver, me parece a mí que de la esencia del concepto de inteligencia es ser capaz de adelantarse a las cosas. Y en esto muchas veces hemos discutido, ¿cierto?, de que el desarrollo del crimen organizado como industria, desgraciadamente, ¿cierto?, ha ido por delante de la capacidad del Estado de responder a lo mismo. Entonces yo me pregunto, o sea, tendríamos que esperar a que, otorgado este mandato a la UAF, acumuláramos varios años de respuestas considerablemente más latas de los jueces para que al final de todo eso concluyéramos que era necesario hacer esto, o nos vamos a adelantar a los desafíos que involucra desarrollar una inteligencia económica para combatir el crimen organizado. Eso es lo que estamos tratando de hacer en este proyecto. Al hacerlo, estamos tratando de escuchar los planteamientos que se nos han hecho en esta comisión y, por supuesto, uno esperaría que en esas condiciones pudiéramos ir avanzando en la discusión, entendiendo que estamos hablando de algo que es distinto de lo que ha operado hasta ahora
Como digo, pero dentro de lo cual hemos incorporado criterios que se nos han planteado en esta misma comisión. Eso sería, presidente. Gracias, ministro. Senador Coloma. A ver, dos cosas particulares, presidente. Primero, respecto del subsecretario del Interior, digamos. Está repitiendo la misma argumentación que se dio la CMF. Entonces, siempre es único el caso. Yo lo invito a que lo revise. Siempre es único. La CMF era especial y por eso se requería, porque tenía que ver con la estabilidad también del sistema financiero. Recordemos que la CMF nace en la superintendencia de bancos, digamos, y justamente para tener una información más global y se planteó con una argumentación larga y por eso establecimos un sistema con esa autorización con Corte de Operaciones que ha funcionado de buena manera. Entonces, si uno dice, y yo también, ya que hace referencia, le quiero ver que revise los fallos del Tribunal Constitucional, porque que son los que han velado precisamente, y usted cuando trabajaba en el mundo privado le tocó vivirlo intensamente, así que por eso se lo estoy diciendo con conocimiento a causa, no como pesca milagrosa, digamos, sino que con especificidad respecto de lo que estoy diciendo, digamos. Entonces el Tribunal Constitucional ha sido claro respecto, además porque dice una cosa muy importante del Tribunal, que es la única información que no cambia, dicho sea de paso, porque a diferencia de otras, como pueden ser las intercepciones telefónicas, que son de un momento instantáneo, digamos, y por eso que hay una cosa general, aquí no cambia, usted no puede cambiar lo que ocurre. Entonces, yo insisto, digamos, entonces decir que son 24 horas, entonces el ministro me dice, no, que hay que esperar, es que ministro, por su intermedio, si no fuera 24 horas, no encuentro razón, pero no me diga que el argumento es que los tribunales van a empezar a ser lentos, cuando no lo han sido. Porque si con ese argumento, si yo digo, tengo que anticipar, entonces me tengo que anticipar a los errores que cometen los gobiernos. Entonces no tengo que darle facultades para nada porque se pueden equivocar. Y entonces entonces yo puedo decir, no le pienso dar, ministro, usted es buena persona, pero sabe que noto que se está equivocando, no. O la subsecretaria o el subsecretario del Interior. Las cosas no se hacen así. Se hacen en un principio de buena fe que uno entiende que se van a funcionar de buena manera. Y si funcionan mal, no cambiará. Pero con todo respeto, lo más raro que se diga que hay que anticiparse por si lo empiezan a hacer mal, reconociendo que lo han hecho bien. Entonces, eso sí que no me calza por ningún lado, porque ahí sí que ya me distorsiona la lógica, porque hasta ahora lo han hecho bien, porque lo han hecho todo, que lo han hecho bien los tribunales. Entonces, si lo hacen mal, bueno, veremos, pero hasta ahora llevamos hartos años y no lo han hecho mal, porque eso ya pasa, el Servicio de Secreto Bancario lleva muchos años, de distintas, o sea, no es algo que sea nuevo, lo que pasa es que siempre ha sido con principios, siempre ha sido con lógica, siempre ha sido con criterio, digamos, ¿se fija? Respecto a la indicación del Ejecutivo, cuando lo que explicó la subsecretaria, no es lo que dice, que aquí yo entendí que la lógica que se podía acordar era distinta, que si hay un conjunto de antecedentes que dicen, mire, aquí puede haber un tema de crimen organizado, y a partir de esta cuenta pueden haber 3, 4, 5 cuentas, que ahí se hiciera una petición general. Pero eso no es lo que dice acá. Se dice que se exceptúa la autorización cuando hay un ROS, digamos, para estos efectos, o cuando hay un referido. Claro, pues eso es lo que le digo yo, digamos, si usted me dice, mire, aquí hay un Pedro Pérez, pobre Pérez, siempre están involucrados en todos los ejemplos, digamos. Juan, más lógico, hay más Juan Pérez que Pedro Pérez, pero digo yo, mire, y pueden haber familias, que puede haber un núcleo que respecto de un conjunto de reglas, y ahí yo quiero la autorización judicial general, será el juez el que determine, mire, me parece correcto o incorrecto, pero aquí se exceptúa cuando se trata de cuando se accedió a los secretos bancarios o cuando hay un funcionario público, no sé por qué un funcionario público, no sé por qué el presidente de la República usted le va a poder levantar el secreto porque es presidente de la República. Si la defensa, más allá que el ministro, a su secretario de Interior no le importe mucho, a mí sí me importa mucho la intimidad de las personas, mucho, no me diga que no vale menos, creo que cada vez vale más la intimidad. Y lo hemos visto con las filtraciones que han ocurrido en el último tiempo, el daño que se hace también a las personas, digamos, cosa que no me parece justo. Entonces hay que cuidar la intimidad, siempre. Y yo también se la cuido al presidente de la República, digamos, el día de mañana no sé quién va a estar a cargo de la UAF y no sé quién va a ser,
presidente de la República, si no puede ser imposible saberlo, pero me parece que no por tener un cargo una persona va a dejar de tener derechos. Y sobre todo que se mueran 24 horas. Pero es que, presidente, yo quiero insistir en eso, así que me están tratando de plantear un tema como si fuera un conjunto de personas lentas, lexas o incompetentes que no entienden los problemas. Y no sé por qué, ¿de dónde sacan eso? Yo creo que son perfectamente conscientes. Entonces, lo que yo entendí, y eso es lo que no veo reflejado, ministro, pero se puede reflejar, si tampoco un tema, es que las autorizaciones siempre sean judiciales, que podían ser más amplias en el sentido, mire, si esta cuenta pues aparece asociado a este hermano, a este compadre, a este familiar, y logro identificar, que se plantee de esa manera, y ahí el juez verá, ¿sabe qué más? En realidad, el clan de los... bueno, decir apellido, porque hay uno en embarra con el apellido, parece que hay una cosa que podría... Eso me parece razonable, pero no exceptuar en función de la naturaleza jurídica del cargo o respecto de que ya tuvo una información protegida. Esa es la posición, y eso es lo que no, ministro, porque yo entendí lo mismo que usted, que íbamos a buscar una fórmula que iba a entender eso, pero eso es lo que no está aquí. Senadora, después también voy a hacer uso de la palabra. Sí, bueno, el senador Coloma acaba de plantear una alternativa que pudiera eventualmente coincidir en el sentido de la cobertura de la autorización. La pregunta es, y un poco recogiendo lo que dice el ministro de Hacienda, si es que eso es aceptable al final del día también, porque si no podemos estar aquí sentados buscando una universalidad de fórmulas y al final del día, entendiendo que hay un objetivo, no llegar a buen puerto. Y lo segundo, también a mí no me cierra mucho, y perdone la expresión, pero cuando uno presupone o supone que siempre el querer solicitar o generar alguna acción, estamos presumiendo la mala fe. Yo tiendo a presumir la buena fe, es decir, si aquí hay una solicitud de información y no hay ninguna condicionante que haga estimar que detrás de aquello, ¿por qué no tendría yo que aceptar que se abrieran las cuentas, o sea, se levantara el secreto bancario? O sea, creo que es lo contrario a lo que supone el senador Coloma. Y más aún tratándose de funcionarios públicos, tratándose de como aquí queda referido, ¿cierto?, de algunas... excepciones de personas, porque creo que evidencia aquello, obviamente la transparencia que muchas veces uno esperaría de los estándares de ciertas personas que tienen a lo mejor condicionantes distintas, no porque eso signifique que vayamos a generar una persecución per se o que tengamos la presunción de mala fe respecto a esas personas. O sea, eventualmente incluso podría de manera voluntaria los funcionarios públicos, como también lo propusimos en un proyecto de ley, cuando asumen un cargo de ciertos estándares, de cierta responsabilidad, voluntariamente acceder en el momento del juramento a la apertura de todas sus cuentas, si es que las hubiera, o estar disponibles de manera voluntaria a este tipo de información, que no va, por cierto, a ninguna otra institución que esté, ¿verdad?, sino que validada en un Estado y que tiene los estándares, obviamente, de resguardo, de confidencialidad y de privacidad que amerita. O sea, no estamos hablando de que aquí lo publiquemos en el diario, digamos. O sea, es una cuestión que tiene, obviamente, ciertos elementos. Y en ese contexto, presidente, yo creo que interesante, a lo mejor, si es que hay una alternativa de la cobertura de la autorización judicial, que implicará obviamente otro elemento, porque los tribunales también, obviamente, cuando se trata de aumentar competencias, por ahí no están muy conformes, pero bueno, habrá que a lo mejor discutirla, pero creo que es importante también analizarla. Antes de la palabra al Ejecutivo, yo tengo otra duda que tiene que ver con, más allá de la inquietud del senador Coloma, que me interesa que el senador Coloma pueda escuchar esto. A mí lo que me genera, en el fondo, es que si es que ya tienen autorización administrativa en todos los ROS, en los 13.000 ROS que usted manifestó que existían, si ya tiene acceso del levantamiento del secreto bancario en esos bancos, es verdad que no en todo el resto de los bancos. En el fondo la pregunta es, ¿qué parte del resto, o qué tan relevante es aquello que no ven en el fondo? Esa es la primera pregunta, como desde el punto de vista de la estrategia investigativa.
Yo sí en esto creo, señor Coloma, que hay una diferencia tal vez con lo que vimos en cumplimiento tributario, y es que entiendo que toda esta información no se puede ocupar en ningún caso para cualquier acto de fiscalización. O sea, yo creo que eso sí es una diferencia, señor Coloma, con lo que hicimos en cumplimiento tributario, con lo que se puede haber hecho en la CMF u otros casos, porque entiendo que esto es simplemente para indagatoria de inteligencia. Sí, pero en el fondo no lo pueden ocupar contra ti o contra una persona jurídica ni contra nadie sin autorización judicial, porque en el fondo ese paso por la autorización judicial tiene que ocurrir en alguna otra instancia en caso de que ya sea el Ministerio Público o ya sea impuesto interno. Entiendo que ni siquiera esto es impuesto interno, ¿no? Creo que ni siquiera esta información podría ser utilizada para fiscalización tributaria, solamente para información penal. ¿Es correcto? O sea, en el fondo, esta indagatoria va exclusivamente para procesos que eventualmente requerirían la autorización judicial. En eso creo que es importante distinguir de otros casos. Pero lo que no entiendo es por qué, si es que ya tienen acceso a esta información en forma tan... Sería muy raro que otro banco no tuviese este mismo actor, este mismo crimen organizado, actitudes sospechosas. Entonces, no sé si estamos armando un conflicto donde no lo hay. Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué creen, y aquí una pregunta genuina al Ejecutivo, que esto es tan relevante? Porque si ya de los 13.000 tienen acceso al secreto bancario sin orden judicial, y además en los pocos casos se demora 24 horas, como dice el senador Coloma, donde sí necesitan, digo, ¿estamos frente a un conflicto real o no? Y me gustaría también eventualmente preguntarle la palabra a la CMF, Bernardita, sobre toda esta discusión. La tenemos acá presente, se ha invocado también la discusión que se generó en su minuto en la CMF. Entonces, creo que es importante, y tal vez hoy día yo les propongo que terminada esta conversación, empecemos a votar, porque tenemos varios artículos, otras indicaciones, vamos a tener que juntarnos de nuevo sí o sí, pero para que esta discusión de este proyecto de ley, que a mí me parece fundamental, comencemos a votar varias otras indicaciones, que ganemos tiempo. Y eventualmente seguimos la siguiente sesión votando aquellas materias que eventualmente puedan considerar un consenso, que puede ser el del secreto bancario. Pero tenemos varias indicaciones que votar igual. Entonces, acotemos la discusión del secreto bancario, que creo que ha sido la más álgida hoy día. Tratemos de buscar qué nos diferencia. Yo creo que hay voluntad de todos de buscar algún consenso. Entonces, y yo planteo esa pregunta, si efectivamente estamos frente a un conflicto o es muy marginal el elemento adicional que estamos conflictuando. El Ejecutivo, y después le pido a Bernardita que si puede también dar su opinión en forma telemática. Sí, gracias, presidente. A ver, ¿cierto? Lo que dice la indicación o lo que diría el texto con la indicación que se ha propuesto es que, ¿cierto? En el artículo que establece las facultades de la UAF, que señala la facultad para solicitar antecedentes con la ocasión de la revisión de una operación sospechosa. Luego el inciso siguiente se refiere a los casos que están amparados por el sector bancario, en cuyo caso, ¿cierto? La solicitud debe ser autorizada por un ministro de la Corte de Apelaciones. A eso, ¿cierto? Se agrega a continuación de que en caso de que la información sea necesaria para desarrollar el análisis de una o más operaciones, se puede presentar una solicitud respecto de varias personas, que me parece que es el punto que mencionaba el senador Coloma al final. ¿Ya? Entonces, aquí en todos estos casos hay autorización judicial. Luego, el inciso siguiente establece las excepciones. Y esas excepciones las establece para los casos en que haya operaciones reportadas que se refieren a personas jurídicas, ¿cierto? Donde está el punto sobre la intimidad de personas naturales, que en principio no debería extenderse a personas jurídicas, a funcionarios públicos, que ya somos ya estamos afectos a una serie de normas de excepción, no sería extraño que lo fuera en este caso, o que hubieran sido reportadas por un banco. Ese es el caso del ROS, ¿cierto?, que se ha discutido. Entiendo que la principal objeción que se plantea respecto de este último punto y respecto de su pregunta, presidente, en el inciso subsiguiente se señala que la información obtenida mediante este procedimiento tendrá el carácter de secreta y solo podrá ser utilizada para los fines del análisis correspondiente. Y respecto de las personas y o las entidades determinadas de la solicitud respectiva. O sea, no es información que se pueda compartir con alguna otra institución sin perjuicio de la entrega de los antecedentes
al Ministerio Público de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo, que tiene que ver, ¿cierto?, ya con querella, ¿cierto?, acciones judiciales a través del Ministerio Público. Entonces, con la idea suya, presidente, de acotar los temas, me parece que la discusión está acotada a una de las excepciones y que, cierto, ahora podremos desarrollar un poco más por qué eso es necesario, pero creo que si uno lo va acotando, creo que es más fácil avanzar en la discusión. Señor presidente, por su intermedio, simplemente para aclarar el contexto del debate, es cierto que en la Comisión de Mercado Financiero se produjo la discusión, pero no a propósito de la regulación macroprudencial. Solo quiero recordar que a propósito del artículo 5º, número 5, respecto a la potestad sancionatoria y para la actuación del fiscal. Y para eso se requiere un doble... Sí, pero queda un doble... Lo que quiero decir es que el Congreso ya ha establecido varias restricciones, por su intermedio, señor presidente. El primero, en el caso del artículo 5, numeral 5, es el acuerdo del Consejo de la CMF y luego el acuerdo y luego la autorización judicial, pero respecto a un procedimiento sancionatorio en específico. Ya. Es que esto es bien relevante cuando uno quiere citar precedentes de discusiones previas. De hecho, por su intermedio, señor presidente, ese argumento lo que reafirma es que todas las discusiones previas que ha tenido este Congreso han sido sobre intervenciones específicas y nunca en una discusión sobre una regulación que en la actualidad, tal como ha dicho el ministro, no existe en el sistema institucional chileno. ¿Que por qué es tan relevante? Yo creo que desde esta perspectiva no hay que dejar de observar. Y es que las organizaciones criminales no utilicen el sistema financiero formal para sus operaciones y ampararse en el derecho, el secreto bancario, para precisamente no mantener observación de las mismas. Ese es el dilema que enfrenta el sistema institucional chileno. Este no es un dilema entre secreto bancario y privacidad. Este es un dilema entre secreto bancario y operación de organizaciones criminales. Nada más, señor presidente. Carlos. Gracias, presidente. Solamente para puntualizar en relación a la pregunta que usted formuló, ¿por qué la relevancia de poder generar estas excepciones dentro del sistema de acceso a información sujeta a secreto bancario? En primer lugar, efectivamente, siendo un actor muy relevante, los bancos como sujetos obligados, existe un número importante, aproximadamente la mitad de los reportes de operaciones sospechosas que recibimos al año, no son enviados por bancos, son enviados por una serie de otros sujetos obligados que cumplen con esta obligación. Por de pronto, y en relación a la pregunta por su intermedio que formuló o el comentario que formuló la senadora Carvajal, efectivamente en el combate y en la detección de organizaciones criminales, operaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la compra-venta de inmuebles, con la adquisición de vehículos de alta gama, que han motivado que este Congreso haya también establecido la obligación de que sean sujetos obligados quienes participan de la comercialización de esos vehículos, son también fuente importante de información. Y en esos casos, la información solamente está reducida a la operación que ellos ven. Para poder efectivamente completar un análisis de inteligencia oportunamente, porque lo que perseguimos nosotros, como lo hemos dicho, no es la sanción o la imposición de una pena, sino que impedir el mal uso, como lo dice recientemente el subsecretario del Interior, el uso del sistema financiero, el aprovechamiento, el mal aprovechamiento del sistema financiero de la economía en general, es que es necesario tener oportunidad en el acceso a esa información. Y por lo mismo es tan importante poder completar esa trazabilidad de operaciones, complementando esta información con las operaciones que tienen los bancos. Gran cantidad, como digo, de esos reportes de operaciones sospechosas son emitidos por entidades comercializadoras de vehículos, por conservadores de bienes raíces, por agentes inmobiliarios, por los notarios, y por lo tanto, en todos esos casos es fundamental poder acceder a la información complementaria sobre las operaciones de las terceras personas que participan de esa operación reportada, que es reportada no como un delito, siempre hemos insistido en esto, los sujetos obligados no reportan delitos, reportan operaciones inusuales. Muy bien. Bernardita, le damos la palabra a la CMF. Disculpe, presidente, para terminar, que también en relación a, por su intermedio, una consulta que hizo la senadora Carvajal, efectivamente esto es tan así, está tan claro que este es un sistema distinto, que tiene objetivos distintos, que a nivel internacional, efectivamente, solamente a nivel de OSD y de Gafilat, solamente Australia y Chile, como lo hemos sostenido acá, somos las únicas dos jurisdicciones que no tenemos esta facultad de acceso administrativo al levantamiento del secreto bancario. Y eso responde a una realidad, a una realidad del fenómeno que se persigue por parte de las funciones de estos organismos.
Gracias, don Carlos. Bernardita, la escuchamos. Director jurídico, que también participó en la discusión de la ley de la CMF, al igual que Carlos Pavés, que está ahí sentado. Pero quiero ratificar lo que dijo el subsecretario Cordero, que la discusión que hicimos del proyecto de CMF se dio en el contexto cuando estábamos discutiendo la transformación de la Superintendencia de Valores y Seguros a la Comisión para el Mercado Financiero, donde todavía no se daba la discusión de la Ley General de Banco, que es la que después llevó a la integración entre la Superintendencia de Banco y la Superintendencia de Valores y Seguros. En ese contexto, efectivamente, y hago recuerdo que estuvo el senador Coloma de la lata discusión, en el sentido de extensa, no de latera, sino extensa. Muy importante, muy importante. Sí, pues senador Coloma, sí, yo sé. Del artículo 5, numeral 5, y que también tenía de cómo tenía que ser el acceso a la información sujeta a secreto y bancario. En el contexto de un proceso sancionatorio se pusieron una serie de condiciones, además solamente se puede acceder cuando estamos en presencia de una infracción que reviste el carácter de delito, ni siquiera una infracción administrativa, pero después cuando se discute la Ley General de Banco y se ingresa o se juntan las dos superintendencias, queda una asimetría, porque la Ley General de Banco permitía en el contexto de la supervisión, nosotros sí accedemos a información sujeta a secreto y reserva, porque tenemos que supervisar que se cumplan los controles, supervisar sobre todo el ambiente de gestión de riesgo y lo que se llama el ambiente de control, que primero que esté la plata de los depositantes, tal cual dice lo que nos dice la información del banco. También tenemos toda una facultad de velar por los controles de gestión de riesgo, en particular el ambiente de control de las operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ahora armas de destrucción masiva. Entonces quedamos en una desigualdad en el sentido de que el equipo de supervisión accede, pero el fiscal no. Y por eso nosotros estamos pidiendo ese levantamiento al fiscal de la unidad de investigación, por lo menos a la información de reserva, tal como el artículo 154 hace la diferencia en el primer inciso de secreto versus, de la Ley General de Banco de Reserva. Entonces, nuevamente, en nuestra actividad de supervisión, que es una actividad en que necesitamos verificar una serie que se cumpla serie de normas, se cuide la plata de los depositantes, en esa actividad nosotros sí accedemos a la información, pero no la podemos pasar a la sanción. No, eso no puede hacer. Si ya quieren usar esa información para sancionar, tienen que ir al juez. Y esa es la asimetría que nosotros queremos arreglar. Pero también, no sé si José Antonio quiere profundizar en algún aspecto. Sí, por vuestro intermedio, señor presidente, solo complementando un poco lo que, como bien explicaba tanto el subsecretario Cordero como la comisionada Piedrabuena, en la discusión de la transformación de la SBS a CMF, se impusieron en definitiva 3 restricciones que son las que se están pidiendo revisar. Una, como bien describió la comisionada Piedrabuena, es que el fiscal de la unidad de investigación en los procesos sancionatorios solamente puede acceder forzosamente, para ser así bien concreto, a la información sujeta a secreto o reserva bancaria cuando hay una infracción que revista caracteres de delito, adicionalmente. Que fue algo que se discutió concretamente aquí en el Senado, específicamente en el segundo trámite constitucional de la ley SBS. ¿Y cuál es el problema ahí, para ser bien gráfico y bien concreto? Es que, por ejemplo, hay ilícitos bastante relevantes del mercado financiero, como por ejemplo, en el caso de información privilegiada, el uso es delito, pero la infracción al deber de abstención no. Y por lo tanto, habría situaciones vinculadas quizás a unos ilícitos más relevantes, como información privilegiada, en la cual el fiscal no podría acceder a esta herramienta probatoria en los casos que requiera ejercitarlo forzosamente, dado como está la redacción actual del 5, número 5. En segundo lugar, está, como dijo la comisionada Piedrabuena, la simetría entre secreto y reserva con la regla general. O sea, la regla general que establece la Ley General de Banco es que cualquier persona que tenga interés legítimo y así lo acredite frente al banco y no cause un perjuicio, pueda acceder a la información sujeta a reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial, a diferencia de la información sujeta a secreto. Solo para recordar
secretos, principalmente lo que es la captación, el depósito, diferente, en cambio, todo el resto de las otras operaciones bancarias, como por ejemplo las acreencias, las deudas, basta tener un interés legítimo y el banco lo tiene que ponderar y que no haya un daño para el titular de, por ejemplo, deudas bancarias. Y el fiscal, la unidad de investigación, como quedó redactado el 5 número 5, que fue bastante restrictivo producto de la discusión legislativa de ese momento, quedó también sujeto a que para acceder a información sujeto no solamente a secreto, sino que también a reserva para investigación sancionatoria, queda también teniendo que pasar por estas restricciones que otros no tienen, otras entidades, no solamente públicas, sino también privadas, no tienen dicha restricción acreditando el interés legítimo frente al banco. Y finalmente, como bien describió la comisionada Piedrabuena, la simetría general que fue producto de la integración, o sea, algo posterior a la discusión que muy bien recuerda el senador Coloma, fue esto posterior a la tramitación de la ley de modernización bancaria. Muchas gracias. Dar explícitamente la General de Bancos para las BIF al 5 número 4, a las facultades generales de supervisión de la CMF y sin hacer el ajuste en materia de investigación sancionatoria. Eso. Muchas gracias. Senador Coloma. Yo tengo dos puntos que marcar. Primero, respecto a la discusión CMF, a ver, no cambiemos los argumentos. La CMF no nació para hacerse cargo de la superintendencia de valores. Nació para después sumarse a la superintendencia de banco. Y esa fue la discusión que tuvimos. Si no se creó la CMF como una continuadora legal de superintendencia de valores. Se creó para generar una institución que velara por un conjunto de temas. Y esto se discutió latamente y largamente. Y a propósito de eso se llegó a ese acuerdo. Ahora, si se quiere cambiar el acuerdo o cambiar la historia del acuerdo, ahí sí que vamos a tener más problemas, porque no me diga, con todo cariño, Bernardita, digamos que, sorpresa cuando incorporaron banco a la CMF. Eso no fue así. Pero eso ministro subsecretario Cordero, por su intermedio, ya que me interrumpe, esa fue la filosofía de la CMF. No me digan ahora que de repente surgió, oiga, si tenemos esto, ¿por qué no incorporamos bancos? No, pues si la cuestión era cómo hacer una entidad de dos vertientes distintas que se entendió tenían que ser asimiladas. Y en ese contexto se discutió el tema del secreto bancario y se llegó al acuerdo que hoy día parece que se quiere desconocer. Ahí me duele eso en función de que entendí que era una cosa más larga. Segundo, fiscal. El fiscal sí puede acceder a toda la información, pero tiene un solo tema, tiene que acceder, preguntarle a un juez. Entonces yo no sé por qué hoy día la aversión a hacer un trámite. Y que además con la CMF no me digan que han tenido problemas con los jueces, porque eso no es cierto. Así de simple, y ya veo que, no sé, para aquí como que hay desvaloran lo que es la importancia de recurrir a los jueces para determinados temas. Y respecto al tema que creo que es más relevante para estos efectos, digamos, del ministro, yo efectivamente, el ministro, me entendí lo mismo que usted. Y a mí, la primera parte de la indicación me parece que yo pensé que eso resolvía el tema de buena manera, pero es que después vienen las excepciones y eso no discutimos nunca. Y le pido a la secretaria si no discutimos nunca que esa fórmula de solución iba a tener excepciones, porque eso, ahí es que ya me queda grande el tema, porque yo mismo dije, ¿sabe qué más? Si ustedes plantean una cosa que fue una sugerencia, no sé, entre la conversación, una cosa más amplia, para que no haya, porque yo entiendo, si de repente usted está buscando, digamos, y se encuentra a partir de aquí hay un conjunto de personas que tengo que investigar, y de ahí puede surgir otra, se fija porque puede haber una transacción, y por eso que me parecía razonable esa indicación. Pero si después de eso, acto seguido, me ponen 3 excepciones, ahí ya deja de tener sentido el acuerdo. ¿Se fija? Y eso es lo que yo estoy pidiendo, que no contemple excepciones, que se plantee una norma general que permita, por tanto, digamos, que a partir de una determinada investigación se diga, mira, aquí hay un grupo X, no sé, ni siquiera se puede usar la palabra X ahora, no sé, que requiere ser investigado. Eso me parece bien, ministro, pero no con que empecemos a colocar las excepciones.
y lo invito a ver los fallos del Tribunal Constitucional en la materia, que no sé por qué son tan olvidados, omitidos o bypaseados a propósito de esta discusión, y que habiendo sido, creo, de los mejores fallos, no el último solamente, en general, y recurro al del ministro Valenzuela, digamos que probablemente es el mejor fallo que yo he visto en esta materia. Así que yo lo invito, presidente, a resolverlo, bueno, reflexionenlo, si tampoco es, pero yo con la primera parte creo que resolvía, es lo que yo entendí. Nunca entendí que había excepciones, y por eso que uno también es como que se, no voy a decir la palabra, si se molesta un poco, porque yo entendí que esa era una buena sesión en el sentido de una búsqueda común, porque me lo plantearon aquí, digamos, y se hacemos en general. No es nada cosmética, es muy profunda. Es muy profunda, porque cambia la forma de hacer las cosas. Yo antes tenía que pedirle, mire, fulano de tal, ahora puedo decir, ¿sabe qué más? Fulano de tal, y el entorno, o de lo que ahí se derive, de lo que ahí... Eso es lo que se requiere, y eso me parecía que apuntaba al objetivo, pero no a partir de la excepción hacer una otra regla general. Eso es lo que yo pienso, presidente. Bien, va a ser la última ronda, porque después vamos a empezar a votar, pero yo la última consulta que le hago al Ejecutivo, que puede referirse a lo del senador Coloma y también a lo que han planteado el resto, pero es, en este artículo, en el 5H, en la indicación, dice, en caso de que la información que se refiere al párrafo anterior sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado, lo que me parece muy bien, o sea, está poniéndole un marco a que el uso del fondo de acceder a esta información sea en el marco del crimen organizado. Y ahí les pregunto, ¿cómo en la práctica jurídicamente esto se acota? O sea, ¿cuál es la definición de crimen organizado? ¿Cómo en el fondo hago que se cumpla la ley? O puesto en términos más contrafactuales, ¿qué pasaría si no lo hace con el crimen organizado, sino que lo hace la pesca milagrosa que decía el senador Coloma? De alguna forma... porque esto de alguna forma se hace cargo de que no es una pesca milagrosa, señor Coloma, creo la primera parte. La pregunta es cómo se hace que eso ocurra en la realidad y que tenga algún tipo de enforcement y que no sea simplemente una cosa declaratoria en la ley, que se alza la posibilidad de no necesitar un juez para todos, porque aquí dice específicamente que es para crimen organizado. Yo en este entendido, si se acotara bien, creo que las dudas que tiene el señor Coloma de pesca milagrosa quedarían resueltas. Pero cómo yo tengo que justificar algo, tal vez la solución pase, y perdone que lo dijo la ministra de Interior la vez pasada, que tal vez esto se tenga que justificar de alguna forma, ex post, para poder lograr, ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo expedito, porque en el fondo la pregunta es cómo yo hago que esto sea así. Si la duda legítima del senador Coloma es cómo esto no es una pesca milagrosa, le doy a usar de la inteligencia la posibilidad de navegar por todas las cuentas corrientes. Esa es la preocupación de fondo, creo yo. Entonces, como aquí está escrito de buena forma que dice crimen organizado, la pregunta que yo me hago, ¿cómo me garantizan de que eso ocurra así? Y que no sea navegar aleatoriamente por las cuentas corrientes de todo el mundo, creo yo. Senadora primero, vamos a respetar el orden, senador. Se me olvidó pero un senador, detalle. si no cuenta nada. Es que se me olvidó. Senadora y después senador Coloma. Gracias, presidente. Presidente. Tal vez dentro del marco justamente de la consulta es que se genere una aclaratoria de qué es lo que se entiende por operación sospechosa, que es la precisión, a lo mejor, para entender que esto en ningún caso es una pesca milagrosa, porque no se trata de abrir cualquier cuenta, digamos. Y sobre esa base, si podría haber algún principio de acuerdo respecto a la amplitud de lo que se entendería por operación sospechosa y si eso tiene algún marco en esta normativa diferente. Senador Coloma, después el Ejecutivo para que podamos avanzar. Se me dio un detalle. Yo hace algunos años pregunté qué países tenían las mejores políticas públicas en materia económica. Y me dijeron, no sé si estaba el ministro Marcel, pero no quiero involucrarlo, pero sí estaban otros, me dijeron que los mejores países en materia de políticas públicas eran Australia y Canadá. Entonces, estar acompañado de Australia en esto, me siento reforzado. Hace Gracias, 40 años, pues. Le damos la palabra al Ejecutivo y después vamos a comenzar a votar las indicaciones que sean las menos complejas. No sé si hablar el ministro, el subsecretario, subsecretaria, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? O de repente quiere hablar Consuelo, no sé. Carlos.
Gracias, señor presidente. En relación a la consulta de la senadora Carvajal, efectivamente la ley define lo que se entiende por reporte de operación sospechosa o por operación sospechosa que gatilla la obligación de reportar a la unidad de análisis financiero. Y es toda aquella operación inusual, digamos, aquella que escapa de la práctica habitual o de la conducta habitual que tiene el cliente o la persona que se relaciona con este sujeto obligado. Ahora, eso deja un espacio bastante amplio porque no se puede definir más. Lo que sí hace la regulación a partir de la ley, la que ya está vigente y en la que se está sometiendo a aprobación ahora o a análisis ahora, se pone una precisión adicional en términos de lo que se establece en el último tiempo los estándares internacionales. Por su intermedio, presidente, en relación a lo que acaba de mencionar el senador Coloma también, a partir de toda la experiencia acumulada a nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera, GAFI, ha establecido también algunas definiciones adicionales de lo que es una operación sospechosa o inusual. Ahora hay que tener muy claro de que al momento de cumplir con la obligación de reporte, un sujeto obligado efectivamente no tiene por qué tener todos los elementos que den cuenta de que está en presencia de un hecho delictivo o ilícito. Por eso es la denominación de operación inusual. Lo único que tiene que hacer ese sujeto obligado es, en base al conocimiento que tiene de esa tercera persona, de ese cliente, establecer que por los motivos que incorpora en el reporte, eso escapa de la naturalidad o de lo que habitualmente hace ese cliente. Por ejemplo, en el caso de un funcionario público, yo voy a dar, creo que es una mejor práctica, por su intermedio, señor presidente, el funcionario público Carlos Pavés, no me voy a referir ni a la familia Pérez ni González, Carlos Pavés, que es funcionario público, director de la UAF, su único ingreso es ser funcionario público. Si yo, que gano 100, hago operaciones en el mercado financiero de 1.000 o 10.000 todos los meses, efectivamente eso es lo inusual. Eso es lo que tiene que reportar el banco en el cual yo soy cliente o otro organismo en el cual yo tengo una relación comercial. Y a partir de eso, entonces, lo que hace la unidad de inteligencia en este caso, entre otras cosas, para poder tener ese conocimiento. Aquí hay otro concepto, por su intermedio, señor presidente, que es muy importante, que es la debida diligencia y el conocimiento del cliente. Este principio, conozca a su cliente. Evidentemente que el banco me somete, además porque yo soy una persona expuesta políticamente, como todos los que estamos acá, o la mayoría de los que estamos en esta sesión, tiene que tener un conocimiento detallado de cuál es mi actividad, mis relaciones familiares o comerciales o societarias para poder determinar si las operaciones que yo llevo adelante son indiciarias de algo sospechoso o no. Pero eso es todo lo que hace un sujeto obligado. Después cabe en el ámbito de la labor y la función de la unidad de inteligencia, la unidad de análisis financiero, determinar si eso puede tener alguna relación. Y para eso integra una serie de otra información y en el caso que hay indicios, y por eso el proyecto de ley lo que establece además como requisito es que haya un informe, una solicitud formal del jefe de la unidad de la división de inteligencia de la UAF hacia el director de la UAF donde justifique por qué es necesario solicitar mayor información. ¿Dónde están los indicios de posible participación en una operación que esté relacionada a crimen organizado? Y solo de esa manera se puede gatillar la solicitud de levantamiento del secreto bancario de cara, ya sea a el juez o al ministro de Corte de Apelaciones o en este caso a la institución bancaria a la cual se le va a presentar ese requerimiento. Pero eso está establecido en la legislación actual y se está, mediante este proyecto de ley, precisando el concepto de operación sospechosa. Sí, a propósito de lo mismo, presidente, por su intermedio, es que esa precisión está en el artículo 5, letra 3, el número 3 de este proyecto de ley, que es lo que tiene que ver con que existe una operación sospechosa de que los fondos procedan de una actividad delictiva de aquellas previstas en el artículo 1. Es algo que se precisa y que viene aprobado desde la Comisión de Seguridad de este Senado. Muy bien, vamos a comenzar a votar entonces, secretaria. Presidente, entiendo que es ánimo de la comisión no referirse en este momento al artículo 5 que quedaría pendiente. Tenemos la posibilidad de comenzar desde el principio, digamos, ignorando el artículo 5, pero el Ejecutivo está haciendo una sugerencia para pronunciarse sobre las indicaciones respecto de ciertos temas que entiende que serían los que generarían más consenso. Entonces plantean tratar primero las indicaciones para ampliar el catálogo de delitos de competencia del subsistema, que son las indicaciones 1,
H, 2H, 11H y 21H que atraviesan, no sé si le parece así más que vayamos así. Entonces, las indicaciones 1H, un segundo, que está en la página 2, respecto del catálogo de delitos, precisamente propone reemplazar el literal B, que se refería a los delitos previstos en los títulos quinto y en el párrafo 10 del título sexto del libro segundo del Código Penal, por B, los previstos en los artículos 141, 391, 411 bis, 411 ter, 411 quater, 411 quinquies y 448 septies en el título quinto y en el párrafo 10 del título sexto del libro segundo, todos ellos del Código Penal. Le damos la palabra al Ejecutivo para que lo explique y si quiere lo ponemos en votación. ¿Ah? Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio, lo que se busca acá es de alguna forma acoger la propuesta del Ministerio Público de incluir dentro de los delitos de la competencia del subsistema fenómenos de crimen organizado relevantes actualmente y de mayor gravedad, como por ejemplo, el artículo 141, que es secuestro en su hipótesis extorsiva, el artículo 391, homicidio por premio o recompensa, los artículos 411 bis, 411 ter, 411 quater y 411 quinques, relativo al tráfico de migrantes y trata de personas, el artículo 448, septis, de robo y hurto de madera, todos del Código Penal. Muy bien. En votación. En votación, senadora Carvajal, A favor, presidente. senador Coloma, A favor. senador Kuchel, A favor. presidente. A favor. Queda aprobado entonces por los miembros presentes de la comisión. Enseguida, la indicación 2H, que está en la página 6 del comparado y que sustituye la expresión dentro del subsistema las unidades podrán relacionarse entre sí, y el Ejecutivo propone que diga se relacionarán. Senador Coloma. A mí me parece razonable. Es decir, lo único punto es ¿qué puede significar si no se relacionan? Porque por algo existía la palabra podrá, supongo, en el origen. O sea, no es neutro que obligue a que se relacionen. Si hay un incumplimiento, eso genera un incumplimiento eventual en caso que no se hagan o no. ¿Qué pasa si no lo hacen? Porque, me explico, digamos, porque por algo decía podrán. No fui yo, no sé quién lo... Pero cuando usted dice, tienen, eso tiene que tener algún efecto de obligación. ¿Y qué pasa si se incumple? Se deja sin efecto la medida, se entiende que hay una sanción administrativa que no lo hace, porque estas cosas tratemos de darle un sentido, digamos, para entenderlo. Sí, presidente, por su intermedio. Estamos cambiando podrán relacionarse por se relacionarán, que no es deberán necesariamente, no estamos cambiando la palabra podrá por deberá, que creo que eso a propósito entiendo de la intervención. Pero esto obedece a una propuesta también del Ministerio Público. Todo lo que tiene que ver con este tipo de indicaciones, como lo señalamos en la presentación al inicio, vienen de propuestas del Ministerio Público, y en este sentido lo que se buscaba era aclarar el relacionamiento a través de intercambio de información, que no es meramente facultativo, sino que permite la redacción, hace que la forma de relacionarse busque más bien evitar cualquier tipo de equivocación al respecto de con la palabra podrá. Por eso se cambia por relacionará. Admitamos que se relacionarán, es lo más parecido que deberán relacionarse, porque eso es lo que no... que a mí las cosas si hay un cambio, tiene que tener un cambio. Yo interpreto el cambio y que fondo, me corrija el Ejecutivo, su secretaria, es que lo que quiere hacer es mandatar a que se relacionen, y me parece bien. O sea, yo me imagino que lo que hay detrás de esto, es decir, no quiero que una institución diga, sabe que como no estoy obligado no lo hago. O sea, me imagino que lo que busca la nueva redacción es decir, sabe que este traspaso de información se tiene que hacer, no es optativo, básicamente. Eso es lo que leo del cambio. También, y la pregunta del senador Coloma. Si hay alguna sanción eventual dentro de esta norma, ¿qué pasa si no se relacionan? Porque estas son las cosas que ocurren, digamos, que después uno dice, oye,
Porque mientras era facultativo, no tenía por qué tener contenido en ningún... Pero cuando pasa a ser mandatario, o digamos, obligatorio, algo tiene que haber como contra... Hazme que sea una regla general, no sé. Senadora y después su secretario. Sí, no, lo que busco es que efectivamente mandata que se relacionen. Y ese es el cambio, que nos deja el libre arbitrio de que podrán o no hacerlo, sino que les impone una obligación de que deben relacionarse para estos efectos. Por tanto, le da obviamente una precisión que tiende más al objetivo que se busca. Su secretario. Señor presidente, por su intermedio, la corrección es necesaria por dos motivos. La primera, porque el artículo primero crea un subsistema de inteligencia y análisis económico. Por lo tanto, es un mandato de integración del subsistema. Esto es bien relevante porque de un tiempo a esta parte este Congreso ha aprobado mecanismos de integración que son obligatorios y es necesaria esa adecuación porque es necesario distinguir quiénes obligatoriamente forman parte del subsistema y por eso es la definición del artículo del inciso primero del artículo primero y por qué él debe ser mandatorio y no facultativo para distinguirlo de luego del inciso que viene a continuación que establece que los otros organismos de la administración pública que no forman parte del subsistema, esos podrán, ¿no? Entonces, la idea de subsistema como unidad de integración de distintas organizaciones que intercambian obligaciones para el funcionamiento del sistema exige que la regla sea mandatoria y no facultativa. Eso. Señor Coloma. Presidente, a ver, porque aquí tiene no es tan neutro, porque dentro del sistema se relacionarán mediante el intercambio de datos personales. Entonces, vuelvo al tema del secreto bancario, porque el secreto bancario se había planteado que era respecto de alguna institución, que puede haber sido la UAF o la CMF, pero aquí hay un acepto de obligación de compartirlo. Entonces, a menos que uno entienda que está aceptado ese compartimiento, esa capacidad de compartir, no sea cosa, que se da cuenta que a propósito que uno se pone ahí medio... Porque si yo estoy obligado a partir de esto a compartir, lo que la UAF me dice, el director con una permanente, sí, pero... digamos, de repente que resulta que uno podría estar obligado después a compartirlo, y eso no es la idea, siempre, por lo que entendí a la UAF, eso no sé si eso entendí. Ya, es que eso tiene que, por eso tenemos que ser claros que no todo se comparte, porque si no, y por eso yo entendía el podrá, lo entendía, el se deberá, no sé cuánto, si realmente también tiene excepciones, güey. Y eso es importante precisarlo. Subsecretario y después senadora, para que pueda responder el señor Coloma. No, solo señalar que en el mismo artículo, cuando habla de tratándose de información recabada por la unidad de análisis financiero, dicho intercambio se regirá por lo dispuesto a la letra L del artículo 2 de la ley 19. Es que la CMF viene en lo que señala el subsecretario, porque el subsistema está integrado por la UAF, Servicio de Impuesto Interno y Aduanas. Después hay otras instituciones con las que podrá, y ahí entra la CMF y otros. Entonces, eso es a propósito de la respuesta del subsecretario previamente, presidente, por su intervención. Gracias, subsecretaria. Senadora. Sí, solo señalar que si seguimos la lectura, efectivamente lo restringe y dice dentro del ámbito de sus competencias. Evidentemente que si nosotros no generamos la apertura que hace un rato conversamos, no va a estar dentro de las competencias del órgano que ha señalado la ministra, por tanto, se entiende lo que sigue de la lectura del inciso. Senadora y subsecretaria. Yo le pido que no tengo problema al referéndum, decirle, porque lo revisen bien, digamos, porque yo no sé si al final eso va a tener un efecto que puede no ser el deseado. O sea, quiere decir que el Ministerio Público va a tener que compartir la información. Bueno, es que eso es lo que eso es lo que quiero precisar, o que la UAF, ¿cómo va? Porque yo entiendo que hay que compartir, yo estoy de acuerdo con usted, digamos, pero al final tiene que haber un sistema de funcionamiento en que no colisionen normas distintas. ¿Qué pasa si el día de mañana la UAF le dice al Ministerio Público, porque usted no me dijo, digamos, que estaba investigando esto y yo estaba investigando por otro lado, o viceversa? Entonces, como ahora tiene una obligación, no una facultad,
yo quiero ver bien cómo funciona, no tengo problema en referéndum, pero quiero que lo vean bien con un criterio jurídico, las instituciones, a ver si esto realmente es claro o hay que precisarlo de mejor manera. Realmente me preocupa, porque no es un cambio neutral, puede que sea necesario, no estoy diciendo que no, pero no es neutral, tiene efecto en otras cosas que son propias del funcionamiento. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que dice este inciso es, dentro de sus sistemas, que son los 3 que acabamos de mencionar, las unidades se relacionarán entre sí mediante intercambio de datos personales e información que recaben en el ámbito de sus competencias, de los servicios que la integran. Por tanto, Pero son las que recaben en el ámbito de su competencia. No es que, no, es que una cosa es recabar. No, intercambio de datos de personales e información que recaben en el ámbito de competencia de conformidad con los principios, bueno, y principalmente aquí lo que busca es lo que sigue, que tiene que ver con la interoperabilidad y coordinación, debiendo contar con los sistemas informáticos que permiten intercambiar los datos de manera interoperable y con los niveles de acceso diferenciados. Después continúa. Tratándose de información recabada por la Unidad de Análisis Financiero, dicho intercambio se regirá por lo dispuesto en la letra L del artículo 2 de la Ley 1993. En cumplimiento de esta obligación, la Unidad de Análisis Financiero no deberá aportar al subsistema información vinculada con los requerimientos de los fiscales del Ministerio Público en el marco de sus investigaciones, ni los informes remitidos al Ministerio Público en virtud del inciso final del artículo 2 de la 19.913. Y por tanto, después viene lo del podrán, que efectivamente ahí entramos al otro tipo de instituciones que es el siguiente inciso. Entonces, nosotros entendemos que esto está resguardado respecto del ámbito de la UAF como de alguna forma el líder en este nuevo subsistema. Yo por un tema de agilizar el trámite legislativo les propongo lo siguiente. Vamos a la siguiente indicación. Esta indicación creo que hay bastante acuerdo, pero la duda del señor Coloma puede ser legítima. Partimos la siguiente sesión votando esta misma indicación, que creo que no es un problema ideológico, es un problema más declaratorio. Entonces, vamos a la siguiente, secretaria. Presidente, la siguiente indicación de este primer bloque es la 11H del Ejecutivo en la página 120. Es al artículo 7º, que modifica la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Si la puede explicar el Ejecutivo esta indicación, así vamos avanzando con más agilidad. Sí, el último. Después tenemos que... Senador, me piden que haya uno más en este primer bloque para que lo terminemos, señor Coloma, así que le pido 5 minutos más. Sí, pero 5 minutos más. No. Solo señalar que esta forma parte de las modificaciones a la Ley General de Banco, que se hicieron algunos cambios en Ley de Cumplimiento Tributario, y esto obedece a dejar consistentemente con los cambios que ya se hicieron en cumplimiento tributario. De acuerdo. En votación, entonces. Pero ¿qué tipo de cosas son? Porque lo previsto, fíjese que no es menor, ¿eh? Estamos suprimiendo... son cosas vinculadas al Código Penal. Estamos suprimiendo lo que originalmente traía este proyecto, pero que al ser integrado en cumplimiento tributario ya no requiere estar en este proyecto. Eso es lo que está, esa es la indicación. Doy fe que es así, para no revisarlo en detalle. Sigo teniendo fe, ministro, para que vea usted. Pero me queda menos, me queda menos. Es muy religioso el señor Coloma, eso es lo bueno que tiene. Eso sí. Pongan la votación. Senadora Carvajal, a favor. Senador Coloma. A favor, haciendo fe que todo lo que está contenido, lo que está en el documento tributario, y no hay cambios adicionales a aquello. Senador Kuchel. A favor. Presidente. A favor. Queda aprobada entonces la indicación 4H por 4 votos. Y nos quedaría una más para este bloque. Y en este bloque el Ejecutivo también sostiene la... 11H. 11H, la 120. Perdón, página 120. Dije, no, 11H. 11H, página 11H. 120 del comparado. Y la última es la indicación 21H, la última de este bloque, quiero decir, en la página 305, eso ya es en el segundo tomo. 305. Y dice relación con el artículo 21,
que este se refiere al Servicio Nacional de Aduanas, entiendo. 21H. Artículo 21H, página 305. Es que... Gracias por su intermedio, presidente. Esta es la misma adecuación que se hizo en el artículo 1, incorporando delitos adicionales a sugerencia del Ministerio Público dentro de las competencias del subsistema y las unidades que lo crean, que lo conforman. Muy bien. En votación. Senador, Es la misma. Senadora Carvajal, A favor. senador Coloma, Por favor, haciendo fe. senador Kuchel, ¿Está bien? presidente. A favor. Es aprobada entonces por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Con eso termina este primer bloque. Subsecretaria, para terminar la sesión. Vamos a Sí, no, tener- en el ánimo de la total transparencia, lo que yo argumenté era la 12H, no la 11H, que es lo que escuché originalmente, y esa efectivamente era la supresión de algo a propósito de lo aprobado en cumplimiento tributario, que es la 12H. Ok. Y la 11H, que es lo que entiendo Se está es Se aprobó. para poder precisar, para que después no digan que... Es lo mismo que esta. Lo que pasa es que la 11H está relacionada con el artículo 1 en relación a los delitos. Y la Las tres que 12H aprobamos se refieren era- a lo mismo, en el fondo. Y la 12H es respecto de una supresión a propósito de lo que se aprobó en cumplimiento tributario. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.